¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Partimos Pauta Propia este 3 de febrero. Todos los días, siempre a las 6 de la tarde, nos juntamos aquí para compartir datos, contexto y también buenas conversaciones. En el programa de hoy día vamos a mirar varias cosas de nuestra pauta y también de la pauta global. Los números del IMASEC. Estamos creciendo, pero poco. Cómo se está armando el tablero político americano a propósito de los resultados electorales en Costa Rica. En Argentina, ¿qué significa la salida del hombre fuerte del Instituto Nacional de Estadísticas y los números que se quieren mostrar al mundo? En Chile, la polémica generada en torno al pase cultural y qué es lo que estamos realmente financiando. La cultura que se financia. ¿Qué? ¿Hasta dónde? Y desde Estados Unidos, Mónica Stipicic nos va a explicar por qué la decisión de los Clinton, del expresidente y su mujer, de testificar en el caso de Epstein, complica a los demócratas. En la mesa de todos hoy día tendremos a la dupla ya tradicional de este programa de alcaldes de Jaime Belolio y Claudio Castro con una bajada territorial de la política que se viene. Aquí comienza Pauta Propia. Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. El IMASEC de diciembre trajo una noticia que el gobierno necesitaba. La economía creció más de lo esperado. El 1,7% anual permitió cerrar el 2025 con una expansión del 2,3%, una cifra que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó como prueba de una economía normalizada, de nuevo ese concepto sobre la mesa, y en condiciones de seguir creciendo. El mensaje fue claro: no hay herencia de emergencia, no hay crisis, no hay tierra arrasada. En términos estrictamente técnicos, el argumento tiene alguna base. El dinamismo vino de los servicios, el comercio, la industria. El IMASEC no minero creció 2,8% en el año. La inflación converge a la meta y se abre espacio para recortes de la tasa. No es una economía desordenada ni desanclada en este terreno. Es efectivamente una economía estabilizada, pero ese mismo dato es también el que fija el techo del relato. El 2,3% anual confirma que Chile vuelve a crecer, pero poco. Lo suficiente para evitar la recesión, sí, insuficiente para recuperar una senda de expansión robusta. Y ahí es donde la celebración empieza a chocar con la comparación histórica. Con este resultado, el gobierno del presidente Gabriel Boric cierra su mandato con el crecimiento promedio anual de 1,9% y se convierte en el segundo más bajo desde 1990, solo por encima del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que fue 1,8%. Y el contraste es incómodo. Se entrega una economía ordenada, pero también una de las menos dinámicas del periodo democrático. La explicación vuelve a ser estructural. La minería, principal motor histórico, fue el gran rezago, caída en la producción, disrupciones operativas y una recuperación que promete más de lo que se materializa. Sin ese lastre, el crecimiento habría sido mayor. Con él, el país confirma una fragilidad conocida. Sin inversión minera fuerte, el crecimiento se vuelve defensivo. Y en ese punto se abre la disputa política mientras el ministro Grau insiste en que no hay una emergencia económica y que la deuda está estabilizada. Por ejemplo, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habla de una situación fiscal alarmante y de expectativas trancadas. No solo es una diferencia de diagnóstico, sino de marco narrativo también. Uno habla de cierre ordenado y el otro de un punto de partida exigente. Ahí es donde hay que poner el foco, ¿verdad? Esa narrativa, el marco narrativo pasa a ser una cuestión fundamental aquí. El mercado, en cambio, opera con un registro más pragmático. Las proyecciones para 2026 mejoran entre 2,4 y 2,7%, impulsadas por la inversión, el cobre, alto precio y la construcción, pero casi todos los informes repiten las mismas advertencias. Ese escenario depende de reforma, de ejecución efectiva y de que el ajuste fiscal que tiene que venir, sobre todo después de las cifras del mayor déficit al que se tenía considerado, no terminen ahogando la demanda. El crecimiento esperado no es automático, es condicional. Así el IMASEC termina funcionando menos como trofeo y más como una frontera. Marca el fin de la desaceleración, pero también el límite de lo que Chile ha sido capaz de hacer sin cambios de fondo. Permite celebrar que no hubo crisis, pero no alcanza para sostener que hubo éxito. En síntesis, se creció. Y en un país acostumbrado a malos cierres, eso importa, pero el verdadero debate ya no es si la economía está ordenada, sino si Chile está dispuesto a conformarse con un orden lento. Esa es la pregunta que queda instalada para el próximo gobierno y hasta ahora, antes de llegar al poder, la respuesta en el papel y obvia es que no. Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5.
Bill Clinton accedió a declarar en el caso Epstein y su decisión volvió a tensionar un flanco que el Partido Demócrata había logrado mantener bajo control. El caso Epstein ya no aparece solo como una munición contra Donald Trump, sino como un espejo incómodo de su propio establishment. De eso nos habla Mónica Stipicic desde Washington. Por muchos años, el vínculo entre Bill Clinton y Jeffrey Epstein fue tratado como una incomodidad lateral del poder global. Fotos, registros de vuelos, cenas explicadas como parte del ecosistema de donantes y fundaciones y exmandatarios que conviven en una misma órbita. El foco público, sin embargo, terminó desplazándose casi por completo hacia Donald Trump, convirtiendo el caso en un arma más de la polarización estadounidense. Eso empieza a cambiar. La decisión de Clinton de prestar testimonio formal reabre una zona que el Partido Demócrata había logrado mantener relativamente encapsulada. No porque implique una acusación directa, sino porque devuelve la pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto Epstein fue una anomalía individual y hasta qué punto operó como un nodo aceptado y protegido por buena parte de la élite política, también demócrata? Clinton es el caso más visible, pero no el único nombre relevante del mundo demócrata que aparece en los márgenes del expediente Epstein. Documentos, agendas y testimonios han mostrado contactos y encuentros con figuras como Bill Richardson, ex gobernador y ex embajador ante la ONU, y George Mitchell, histórico líder demócrata del Senado. En ambos casos, las menciones han sido negadas o minimizadas y no han derivado en cargos formales. Pero el patrón es el mismo, cercanía social y política con Epstein, incluso cuando su reputación ya estaba seriamente dañada. A eso se suma el mundo de las fundaciones, universidades y think tanks alineados históricamente con el establishment demócrata, donde Epstein donó dinero, financió investigaciones o actuó como facilitador de contactos. No se trata de delitos probados, sino de algo más difícil de procesar políticamente, la normalización del acceso. Epstein no era un paria, era un actor funcional en redes que mezclaban filantropía, prestigio intelectual y poder político. En ese contexto, el testimonio de Clinton adquiere otra densidad. Hasta ahora, el expresidente ha sostenido, sin desviarse, que no tenía conocimiento de los crímenes de Epstein y que cortó vínculos antes de su condena del 2008. También es cierto que no ha dado entrevistas extensas recientes sobre el tema. Su postura ha sido la del comunicado escueto y la cooperación institucional, evitando cualquier relato personal que pudiera abrir nuevas grietas. La actitud de Hillary Clinton refuerza esa estrategia. Su silencio no es ambigüedad, sino cálculo. Nunca defendió a Epstein, nunca relativizó los hechos y nunca transformó el caso en una causa propia. Para alguien que construyó su carrera pública sobre la ética, los derechos humanos y la política exterior basada en valores, involucrarse discursivamente en este terreno sería perder control del marco. El problema para los demócratas es que la narrativa centrada exclusivamente en Trump empieza a agotarse. A medida que avanzan las desclasificaciones y los testimonios, el caso de Epstein deja de ser útil como arma partidaria y se convierte en algo más corrosivo, un espejo del funcionamiento transversal de las élites. No distingue ideología, sino jerarquía. Clinton, al testificar, no solo habla por sí mismo, habla por una generación política que convivió con Epstein sin hacer demasiadas preguntas. En ese sentido, el caso deja de ser una disputa entre bandos y se transforma en otra cosa, una prueba incómoda de que durante demasiado tiempo el poder prefirió no saber. Y hasta ahora, cuando ya no es posible mirar hacia otro lado, el costo empieza a repartirse de forma menos selectiva. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Durante años, el mapa político de América se leyó como un péndulo simple, izquierdas y derechas alternándose el poder. Esa lectura hoy queda corta. Lo que está emergiendo no es un giro ideológico solamente, sino una reorganización del poder donde pesan más la seguridad, el control territorial, el acceso a los mercados y la capacidad de ordenar más allá de los relatos clásicos. En las elecciones del domingo en Costa Rica, Laura Fernández se impuso con casi el 50% de los votos en primera ronda y superó con claridad a su principal rival y consolidando al oficialista Partido Pueblo Soberano como fuerza dominante también en el Congreso. Su victoria, respaldada por una movilización que llevó a una alta participación electoral y por una agenda de cambio profundo, centrada de nuevo en seguridad, reforma institucional y fortalecimiento del Estado, muestra que un país históricamente pacífico está priorizando mano dura contra la criminalidad y respuestas más firmes ante la inseguridad, un giro que encaja en la tendencia regional que se ha observado este año. El centro de gravedad sigue estando en Estados Unidos, con Donald Trump de regreso a la Casa Blanca. Washington vuelve a ejercer un poder más efectivo, condicionar
básicamente, ¿verdad? Aranceles, migración, seguridad y acceso a cadenas de suministro funcionan como palancas duras. No impone un modelo, fija los márgenes dentro de los cuales los demás tienen que moverse. Canadá, bajo Mark Carney, cumple el rol silencioso pero decisivo de traducir poder en reglas, finanzas, energía, regulación y estabilidad. En un contexto volátil, ese tipo de liderazgo pesa más que la retórica. Y en América Latina, Brasil sigue siendo un actor con mayor autonomía estructural. Luis Ignacio Lula da Silva no lidera por confrontación, sino por masa crítica. Mercado interno, industria y diplomacia activa le permiten hablar con Washington, con Europa y también con el sur global sin quedar atrapado del todo en ninguno. Pero el sur del continente es más amplio y fragmentado. Argentina con Javier Milei ensaya un experimento radical de ajuste económico y alineamiento con Estados Unidos con alto impacto simbólico, pero aún con resultados inciertos. Colombia, bajo Gustavo Petro, enfrenta el desgaste de una agenda reformista tensionada por seguridad y gobernabilidad, con elecciones este año. Perú sigue atrapado en una inestabilidad crónica que reduce su peso regional y Bolivia permanece contenida por disputas internas más que por una proyección externa a pesar del nuevo presidente. Venezuela, en tanto, continúa operando como factor de bloqueo y desorden más relevante por lo que impide que por lo que propone. En este marco, Chile adquiere un significado bien particular. Con José Antonio Kast nos sumamos, en definitiva, como país a un eje donde la seguridad, la migración y el orden son el centro del discurso estatal. No se trata de una coordinación ideológica regional, sino de una convergencia temática. Distintos países con trayectorias distintas respondiendo al mismo tipo de ansiedad social. El resultado es un continente menos alineado por ideas y más organizado por capacidades. Comercio, minerales críticos, energía y migración pesan hoy día más que los discursos. La pregunta decisiva ya no es quién gobierna en nombre de qué ideología, sino quién puede ofrecer orden, acceso y estabilidad en un escenario cada vez más incierto. Ese es hoy el verdadero mapa del poder en América. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Y a la vuelta de la música, démonos una rondita por Argentina, que vuelve a discutir algo que va más allá de una planilla Excel. No solo es inflación, es relato, es credibilidad y es poder también. Nos referimos a la salida de Marco Labaña del INDEC, que es el equivalente a nuestro Instituto Nacional de Estadística, que dejó expuesto un nervio bien sensible del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo se mide la economía cuando el ajuste ya pasó por la vida cotidiana, pero los números que se muestran al mundo todavía están buscando ordenarse? Labaña no era un funcionario más. Desde el año 2019 había logrado algo escaso en la Argentina reciente, reconstruir una cierta confianza en las estadísticas oficiales después de años de manipulación y de sospecha. Su renuncia a días de la publicación de un nuevo índice de inflación rompió ese equilibrio. El dato clave no era solo el cambio de nombre, sino el cambio de método. El INDEC estaba listo para actualizar la canasta con la que se mide la inflación, incorporando hábitos de consumo más reales, más peso de servicios, de tarifas, de transporte, de alquileres. En síntesis, una inflación más parecida a la que sienten las familias. Ahí apareció el problema. Para el gobierno, ese nuevo índice llegaba en un mal momento. Milei necesita mostrarle al mundo, a los mercados, al Fondo Monetario Internacional, a los inversores, que su programa funciona, que la inflación baja, que el shock inicial rindió frutos y que el sacrificio tiene sentido. Y el cambio metodológico que arrojara cifras más altas, aun si eran técnicamente más precisas, podía leerse como un retroceso. No en la calle, sino en la foto internacional. Luis Caputo, ministro de Economía y guardián de este relato macro, fue explícito. No es el momento de cambiar la forma de medir, dijo. Primero consolidar la baja, después ajustar la estadística. Labaña pensaba lo contrario y el choque fue inevitable. Su salida dejó una señal incómoda. La política volvió a meterse en el termómetro. Mientras tanto, la vida real siguió otro ritmo. Caputo lo dijo sin rodeos cuando habló de los precios de la ropa, por ejemplo, que en Argentina son un robo y que él compra su ropa fuera de Argentina. La frase, más allá de la polémica, funcionó como radiografía involuntaria. En un país donde vestirse, pagar la luz y cargar la tarjeta del transporte se volvió un cálculo fino, la inflación no es un promedio, es una suma de renuncias. Se compra menos, se posterga, se cambia calidad por precio.
Los servicios suben, pero pesan poco en el índice viejo, en el bolsillo pesa todo finalmente. Ahí está el fondo de la discusión. Los números que salen al mundo buscan mostrar estabilidad y los que viven los argentinos cuentan otra historia. Y el nuevo índice no iba a inventar inflación, iba a hacerla más visible. Y esa visibilidad es políticamente costosa hoy, porque obliga a admitir que el ajuste sigue vivo, que la normalización tiene letra chica y que el alivio no le llegó a todos. El gobierno eligió cuidar la foto, la Baña eligió irse y en el medio queda la pregunta incómoda que Argentina ya conoce demasiado bien. ¿Qué pasa cuando las estadísticas empiezan a correr detrás del relato y no de la realidad? Y ese desajuste casi siempre tiene una fractura que termina llegando igual y no una factura más que una fractura. Y no la paga el índice, la paga la gente. Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. Estamos en una polémica por el famoso pase cultural que partió como un problema de diseño administrativo, pero escaló a algo bastante más allá. Una disputa sobre cómo se financia cuando el Estado decide apoyar la cultura. Los 50.000 pesos entregados a jóvenes y adultos mayores para acceder a libros, cine, conciertos o teatro terminaron siendo el detonante de una discusión que llevaba años, pero latente. El programa funcionaba de manera simple, un monto depositado en una billetera digital, utilizable solo en comercios culturales. En 2025 alcanzó a cerca de 100.000 beneficiarios y para este 2026 estaba proyectado un aumento significativo del presupuesto, con un objetivo claro: acceso. El problema apareció cuando se evidenciaron mecanismos para sortear las restricciones, que las hay, principalmente mediante compras que luego se anulaban y transformaban el beneficio en dinero de libre disposición, ¿verdad? El control falló y el Estado reaccionó tarde. En ese contexto, el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, anunció la suspensión del pase y la solicitud de una auditoría. El presidente Gabriel Boric respondió acusando un castigo injusto para quienes sí usaron correctamente el beneficio, los más. Pero mientras ese cruce se tomaba la agenda, hay otro flanco que se abría casi en paralelo. El Ministerio de la Cultura mandó antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para analizar eventuales acciones por el mal uso del pase. Y al mismo tiempo quedaba bajo escrutinio el financiamiento estatal a proyectos culturales que empujan deliberadamente los límites del debate público, como festivales y muestras de cine pornográfico financiados vía fondos concursables. Desde la propia subsecretaría trataron de aclarar que la adjudicación de recursos no implica respaldo ni aprobación de contenidos. Jurídicamente eso es cierto, pero políticamente la explicación, digamos que no alcanza. Aquí el conflicto deja de ser técnico y se vuelve cultural, en el sentido más profundo. ¿Es cultura todo aquello que se produce bajo el alero de la creación artística? ¿Debe el Estado financiar cualquier expresión solo por serlo? ¿O tiene derecho o deber de establecer criterios más sustantivos? El problema no es la provocación, sino la ausencia de una conversación honesta sobre los límites, los propósitos y las prioridades también. Por eso la cultura históricamente desconfía de los gobiernos de derecha. Existe la idea, a veces caricaturesca, a veces fundada, de que la cultura es patrimonio simbólico de la izquierda y que cuando cambia de signo político pasa a ser vista como un gasto superfluo o un terreno ideologizado. Durante los gobiernos de Sebastián Piñera, la institucionalidad cultural se mantuvo sin centralidad ni relato, pero se mantuvo. Mucha continuidad administrativa, poca convicción política, si ustedes quieren verlo así. ¿Será distinto ahora? José Antonio Kast no ha anunciado la eliminación del ministerio, tiene nombrado un ministro, hay un giro hacia mayor control, fiscalización, sobriedad en el uso de los recursos públicos. El riesgo es que en el intento de corregir abusos reales se termine instalando una sospecha generalizada, que la cultura es un espacio de problema, de captura o de exceso. El pase cultural probablemente necesitaba ajustes urgentes, los fondos concursables, más debate sobre los criterios, pero la pregunta de fondo que queda abierta es cuando el Estado financia la cultura, está comprando consumo, promoviendo ciudadanía o simplemente administrando conflictos simbólicos. Cómo se responda a eso va a definir mucho más que un programa suspendido. Definirá qué lugar le damos de verdad a la cultura en el proyecto país. Saludamos a nuestros auspiciadores a esta hora en Pauta Propia. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl.